les agradezco nuevamente que puedan conectarse porque sé que en febrero, bueno, me imagino que algunos, si es que pueden disfrutar de sus vacaciones, bueno, no dan tantas ganas de estar como como trabajando, pero bueno, también esto es una diversión para aquellos que disfrutamos del tema de la investigación. En otras noticias, también, bueno, el día viernes pasado subimos con Emma y Miranda a la Cruz y hicimos algunas mediciones que hacían falta para el tema del diagnóstico. Y justo nos encontramos con unos chicos que que tenían un dron y andaban haciendo unas fotos como para su Oye, proyecto. pero qué suerte. Y nada, pues como que les pregunté si podían cómo sacar les comenté lo del proyecto, les dije que teníamos como esta página y nada, sacaron como unas fotos. Y yo les escribí y quedaron de mandarlas. Y con el dron pudimos medir la altura exacta más o menos exacta de la cruz. Y estábamos cerca igual, son 13 metros. Bueno, qué bacán. Yo le había echado 15. Sí, Sí, sí me acuerdo que la Dani había dicho 15, sí, está de así, cerca. así que bacán. Y vamos a poder poner esas fotos en el informe y todo cuando las manden. Y lo otro bueno también, interesante y divertido, es que estos chicos me comentaron que había como una sociedad de cerveceros de Quilpué y que ellos, bueno, la cervecería de ellos se llama Cervecería Inefable y no sé si la han probado. Y la Emma la probó, dijo que estaba buena. Y nos comentaron que habían hecho como una serie de cervezas que tenían como fotos como de hitos patrimoniales del Cerro de Quilpué en la etiqueta. Y tienen una como con la pirámide, otra con la cruz, otra como con unas vacas en el humedal. Ya, pues ir para la actividad de cierre hay que puro tener cervezas cruz. Es- Cerveza. eso mismo pensaba. Así que nada, igual súper divertido. Aparte un producto artesanal y hay que colaborar también en esas redes de economía circular. Oigan, ya. Bien, espero que todos hayan tenido acceso al texto que vamos a revisar el día de hoy. Eh, Se ve ahí la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve Sí, bien. Sí, ya, genial. Yo, bueno, para este módulo, que es el último módulo, decidí traer este texto, la fotografía como fuente histórica de la construcción de las historias locales, de Rosa del Valle Ferrer y Carolina del Valle Olivares, principalmente por dos razones. Eh, Primero, porque siento que se conjuga muy bien con la temática que estamos abordando en nuestro taller, o sea, la búsqueda de, de este módulo en particular, de encontrar nuevas fuentes o trabajar nuevas fuentes para poder desarrollar esta historia local y también porque, bueno, más que como me decidí por este texto también, más que el de Giselle Freud, porque siento que cita también a muchos autores que son así como referentes fundamentales igual en el tema como de estudio de la imagen,
dentro del tema como de la investigación histórica. Bueno, ellas mencionan a Gilles Freund, mencionan a Panofsky, mencionan a Fontana, a Cosoy, a varios autores y autoras que son muy significativos y que han sido de gran aporte dentro del uso de las fotografías como fuentes históricas. Así que servía también un poco como, siento que es un texto que igual funciona como a modo de resumen, o sea, nos permite como contextualizar también toda esta discusión y aparte propone una metodología interesante que nos puede servir a nosotros también para poder elaborar nuestros proyectos de investigación y elaborar esta propuesta también que habíamos conversado en algún momento de empezar como a trabajar en la elaboración de un archivo, de un protoarchivo fotográfico, slash archivo del cerro, slash archivo de la cruz. Bien. Vamos entonces como a partir de ahora viendo como el problema y las preguntas de investigación que se plantearon estas autores. Vamos a ir como revisándolas, comparándolo con algunos como ejemplos fotográficos, trabajos de fotógrafos. Y nada, pues finalmente me gustaría que pudiéramos como intentar dar unas vueltas a este texto y pensarlo en clave de cómo articular nuestros propios proyectos o las temáticas que nosotros queramos como resolver en nuestros trabajos de investigación particulares. Y ya metodológicamente cómo nos puede servir también para generar un archivo fotográfico. Bien, entonces el problema y las preguntas de investigación, y entendían, yo creo que aquí hay un tema fundamental, que ya hemos conversado, que entendemos que la historia, así como a grosso modo, es una ciencia social que busca la comprensión de la realidad, vale la redundancia social, y la relación de los actores sociales a través del tiempo. Ellas se plantean si como preguntas de investigación, principalmente tres, o podríamos como, yo creo, identificar en este texto tres grandes ejes. Primero, si es que constituyen las fotografías fuentes válidas para la construcción del conocimiento histórico. O sea, perdón, cuatro. Si son soportes, disparadores y disparadores de la memoria. Este concepto también ya lo habíamos revisado un poco con Breno en su taller. ¿Cuál es el valor, el alcance y los límites de las fotografías como vehículos para conocer hechos pasados? Y yo creo que una de las cosas más importantes en términos como a la hora de evaluar y de proponer nuestros problemas de investigación es cómo poder abordar las fotografías metodológicamente, que ha sido como uno de los grandes problemas dentro de la, por así decirlo, validación de la fotografía como un documento histórico. Entonces, los objetivos del texto podríamos dividirlos en estos principales ejes, que va a ser proveer una reflexión en torno a los principales ejes de discusión de los estudios de la imagen como documento histórico.
presentar problemáticas asociadas al uso de las imágenes fotográficas como fuentes históricas. Y aquí aparece este tema como de el problema de lo que ellas llamarán la fotointerpretación histórica. Y finalmente, ellas se proponen también presentar una propuesta para abordar el trabajo con imágenes, por medio de lo que ellas van a llamar una ficha de modelo de registro fotográfico, que en el mismo texto ellas también presentan. Y que yo, bueno, aquí también la voy a poner de nuevo y a mí al menos me parece como un súper buen insumo para pensar en la formación de un protoarchivo fotográfico del cerro y de la cruz. Bien. Hay un tema como súper interesante que ha estado presente en la historia como de la fotografía, desde sus más como, desde sus inicios en el siglo XIX, que es el tema de si la imagen constituía simplemente un reflejo o era un imaginario artístico. Giselle Freund, que es como una de las pioneras, por así decirlo, de los estudios como sociológicos en relación a las imágenes, en 1946 dice, saber si el instrumento fotográfico era solo un instrumento técnico capaz de reproducir de un modo puramente mecánico las apariencias, o si había que considerársele como verdadero medio de expresar una sensación artística individual, enardecía a los espíritus de los artistas, de los críticos y de los fotógrafos. O sea, aquí, en este drama, hasta Baudelaire se metió, o sea, hay un montón de textos, por ejemplo, yo no sé si lo han leído algunos de los textos de Baudelaire, pero Baudelaire tenía muchos textos como de crítica a la fotografía, como súper interesantes también. Y claro, cuando surge como la fotografía y cuando se acepta como la fotografía en los grandes como pabellones artísticos, también a los artistas como que les generó como cierto resquemor. Claro, como indica el Steffi, el arte entra en crisis con la fotografía. Es más, el movimiento impresionista está como súper ligado a esta crisis que se genera en el arte. Claro, las vanguardias, claro, porque está ligado a esta crisis que se genera en el arte, porque claro, pensemos que antes de las vanguardias el arte tenía como todo este rollo como de la mímesis, del arte como reflejo de la realidad, o sea, en el siglo XIX igual, o sea, hasta gran parte del siglo XIX el arte había cumplido con este sentido como mimético, y ahora, claro, de un momento a otro tenemos un aparato que nos permite captar la realidad, pero luego estos mismos fotógrafos también se empiezan como a alejar de este como proyecto, por así decirlo, testimonial, y empiezan a jugar y a ingresar en el tema del arte. Entonces ahí empiezan a ser criticados, los fotógrafos empiezan a ser criticados como desde diversos frentes, tanto desde los artistas como desde aquellos que habían, desde los científicos, porque también habían
que en el fondo veían como la posibilidad de la fotografía como de captar la realidad. Hay varios estudios súper interesantes que reflexionan sobre esto, como textos de Benjamin, estos textos de Baudelaire, en fin. Bien, ¿y qué tensiones nos plantea esto? Porque hay como, como a la hora de plantear esta tensión, como de que de qué es la fotografía finalmente. Como es arte, es un documento, es un testimonio fiel del arte, o sea, perdón, es arte, es un testimonio histórico fiel, objetivo de la realidad. Eso igual era como, planteaba como una gran duda, porque, no sé, pues muchos decían que si considerábamos la imagen como testimonio, teníamos que dejar de pensarla como arte, y si la pensábamos como arte, teníamos que dejar de pensarla como testimonio. Pero en realidad igual es como absurdo. O sea, yo no sé qué opinan ustedes. Quizás sería bueno como que abriéramos un poco el debate, porque también, o sea, yo creo que el arte es también un testimonio histórico. No, el arte no existe como en el aire. O sea, por algo existe también el arte contemporáneo. El arte contemporáneo es en el fondo un arte que tiene que dialogar con el acontecer del aquí y el ahora. Tiene que proveer una lectura de sus tiempos. Entonces, en ese sentido, claro, como que más situado o que más documental que el arte contemporáneo. No sé, pienso yo, quizás acá, no sé, la Steffi, que está como metida en el tema, en el tema del arte, la Natalia también, me imagino que tienen como eh, tendrán como hartas cosas que decir desde su visión de artistas. No sé si se entendió. Yo quiero acotar algo. ¿Qué? O sea, al menos mi opinión personal es que la fotografía es un medio y los medios no son ni arte ni testimonio y tiene que ver con la intención del que lo utiliza, si es que ese medio va a ser utilizado como arte o como testimonio. Eso es lo que yo pienso. Sí, yo igual pienso, pienso lo mismo, o sea que en el fondo, en tanto medio, eh, finalmente cualquier cosa puede ser entendida como arte o como documento. Mm, ¿Alguien más que quiera como proveer alguna reflexión en relación al arte? Sí, acá Luis, hola, buenas. Mira, yo creo que hay, para que un acto, una expresión, un quehacer sea arte, tiene que tener una intención de. Si no tiene la intención de, eh, queda en fotografía, en el caso de la fotografía, o queda en, no sé, o alguna otra expresión u otra cosa, pero deja de ser arte, porque el arte encierra consigo una intención, eh, desde nuestra época, obviamente haciendo el análisis desde nuestra parada,
y esa intención puede ser comunicar, manifestar, o sea, puede comunicar, esencialmente comunicar, y ahí también tiene que ver lo que va a comunicar, que puede ser, no sé, un acuerdo, una protesta, una satisfacción, una alegría, una emoción, un llanto, un dolor y un montón de cosas, pero sí, en el caso de la fotografía, sobre todo de la fotografía, tiene que tener una intención, porque una fotografía eh, eh, por fotografía, o sea, le podemos, hay imágenes del cielo desde que existe la fotografía y a lo mejor uno podría colocar de hace 100 años atrás una foto junto con la de ahora y si no hay una intención no va a entender nada, no va a comprender nada. No sé si me explico. Ujú. No, eso es lo que pienso eh, que tiene que existir en la fotografía, esa intención de comunicar y de comunicar algo eh, que pueda ser incluso súper íntimo de parte de uno o de esta relación que se puede generar con el entorno o con las personas. Eso. Ujú. Sí, me parece súper relevante esto que dices tú de la intención y, y también lo pienso como en clave de que incluso, claro, uno si piensa como en esta intención y lo subjetivo, eh, muchas personas, y yo esto lo he escuchado como, no sé, hasta cuando era, hasta mi época como estudiante de historia, eh, claro, Steffi dice, los artistas no crean arte, crean obras. Los demás dicen si es arte, archivo, documentos. Claro. Yo discrepo de esa opinión porque quien se considera artista está haciendo arte, o sea, siente o tiene la intención de ser artista y por eso siente que está haciendo arte, que está creando. Ahora, claro, es una discusión que se viene dando que se viene dando y que no tiene una respuesta única. Desde mi perspectiva, el que hace arte es artista. Existe una diferencia entre cantante y cantor. No sé si me puedo explicar con ese ejemplo. Voy a colocar un ejemplo bien burdo, o a lo mejor que puede ser tomado hasta para la chacota, pero no es así, lo digo bastante serio. Eh, Luis Jara es cantante, Víctor Jara es cantor. Entonces las sutilezas dentro de lo que son las expresiones de arte también tienen que ver con eso. Tienen que ver, claro, si yo me considero pintor, voy a estar creando pintura. Si soy poeta, voy a estar haciendo poesía. ¿Ya? Ahora, cuando yo me siento artista, cuando el ser humano, hombre, mujer, niño, niña, dice, no, yo estoy haciendo arte, desde mi visión de artista, desde mi interpretación artística del mundo y de la realidad, claro, ya no está solamente creando o haciendo obras, sino está, primero, dándole una intención y segundo, está tomando una posición en el mundo. Y, y por eso, y ahí mira el otro comentario que estaba colocando Estefanía, por eso existe la diferencia entre artesano y artista. Que son a lo mejor sutilezas desde la teoría del arte, eh, no sé si me logro explicar, que a veces un artesano es un gran artista, o sea, pero a lo mejor como no se siente, como no está en el mundo de lo que cotidianamente o de lo que conocemos masivamente como arte, claro, pues queda en esta idea o en este
no sé cómo llamarlo. O sea, Eduardo Galeano dice, claro, los nadies no hacen arte, hacen artesanía. En un texto de Eduardo Galeano. Sí, Y igual. claro, es como compleja la discusión. Sí, pues. Es como bien compleja. Ahora sí creo que tiene que haber un punto de partida, que ese punto de partida es la intención. ¿Cuál es la intención de crear, de escribir, de bailar, de pintar? ¿Cuál es la intención de hacer un graffiti? Y las intenciones están. Y las intenciones pueden ser muy íntimas, como también pueden ser sociales y hasta colectivas. Y claro, yo creo que yo quería retomar esta idea de la intención, porque, claro, yo por ejemplo, y esto no mucho tiempo atrás, o sea, cuando yo estaba estudiando historia, recuerdo que varios profes eran muy reacios a la idea, por ejemplo, de usar las fotografías como documentos históricos, porque decían, no, es que la fotografía no es un documento histórico porque en realidad es demasiado subjetivo, depende de la intención de este sujeto, en el fondo, que decide plasmar, ya sea, no sé, lo que quiera, pero desde su subjetividad, y que por eso no podían ser considerados documentos como válidos, por así decirlo, en tanto fuentes o en tanto testimonio histórico. Pero también tenemos que pensar que las intenciones también están mediadas por procesos históricos. Las reflexiones de las personas están mediadas por procesos históricos. Entonces, las formas y que es un concepto que también que se aborda en el texto, por ejemplo, el tema de los imaginarios sociales. Muchos artistas eh, han desarrollan un trabajo artístico que a priori podría parecernos muy subjetivo, muy personal, pero que si hacemos un análisis más profundo, nos hablan de ciertos contextos históricos. Por ejemplo, acá hay bueno, esta cita que puse acá arriba es de un fotógrafo, Brassai, y él es muy conocido porque fue como uno de los primeros como fotógrafos que empezó a trabajar el retrato de la fotografía como de los sectores como marginados de la noche parisina, en un contexto histórico muy particular y muy crítico, que fue como el periodo de Europa entre guerras. Entonces, claro, o sea, en sus imágenes hay un componente como muy subjetivo, como de yo retrato al, al marginal, retrato la vida nocturna, retrato los salones donde, no sé, se reunían intelectuales perseguidos, ladrones, prostitutas, etcétera. Pero también pero eso también me habla me está entregando información no solo o sea, no solo como del entorno en el que vivía él o de la forma en la que vivían estas personas, sino que me habla también de espacios
de sociabilidad. Y que, claro, o sea, en una sociedad hipervigilada, como lo podría haber sido el París del periodo como de la segunda, porque bueno, su serie, él trabajó durante muchos años con esta temática, o sea, de toda la década del 30, después durante el periodo de la misma guerra, él también estuvo como retratando como espacios de resistencia donde se aunaban estos sujetos sociales. Entonces, eso también no solo es como un reflejo de su subjetividad, de su sentir, es también un testimonio histórico de formas de sociabilidad en un contexto súper crítico. Entonces ahí viene como la posibilidad también de pensar en esto de que la fotografía, incluso si es que la pensamos meramente como arte, igual sigue siendo un testimonio documental histórico. Otro fotógrafo que sirve como para pensar esto, creo yo, Igor Kostin. Yo no sé si les suena su nombre. Bueno, Igor Kostin es un fotógrafo, un fotoreportero, creo que ucraniano. Él fue el primer fotógrafo en ir a Chernobyl. Es más, él quedó con secuelas súper graves después de ir. Él va como a los 2 días, 3 días de la explosión, es como muy, muy intenso el trabajo y se expuso a la radiación. Después se transformó en militante de toda la lucha que llevaron los limpiadores del reactor de Chernobyl, eh, y terminó sus días como en una lucha así como contra el cáncer súper intensa y bueno, él tiene un trabajo bien, bien interesante porque a él como fotoreportero le dicen como ya, tú eres fotoreportero, se supone que los fotoreporteros igual tienen como un rollo un poco distinto, entre comillas, al fotógrafo artista, por así decirlo, pero eh, él tiene una serie de fotografías de Chernobyl donde él fotografía los espacios y siempre se mete a él en la foto, de alguna manera, ya sea como él sosteniendo, o sea, como él sosteniendo algún objeto o su sombra proyectada sobre el espacio y es bien interesante esto también porque claro, o sea, tenemos por un lado el tema como de que en el fondo son fotos donde confluye muy bien esto de dejar testimonio histórico o tomar un testimonio histórico, entre comillas, objetivo de estas son las condiciones en las que quedó el reactor, estas son las condiciones en las que está la ciudad de Chernobyl ahora que está como siendo desalojada, pero al mismo tiempo posicionándose él ya sea por medio de su sombra, ya sea por medio de su mano que se ve en la fotografía, y haciendo patente esta subjetividad. Y no por ello deja de ser, eh, un testimonio histórico válido. Más aún si consideramos que a posteriori Igor Kostin mismo se transforma como artista en un militante dentro de la lucha que después intentaron levantar muchas personas en búsqueda de indemnización
y de compensación por la labor que hicieron en estos primeros días de limpieza a los reactores, que fue, bueno, ahí hay unas historias como espantosas de las condiciones en las que quedaron, las cosas que les prometían a las personas que iban a limpiar Chernobyl. Hay un libro súper bueno de una escritora que se llama Svetlana Alexievich, no sé si la conocen, que ella ganó un Nobel y todo. Ella es una reportera ucraniana también y habla de un libro que se llama Voces de Chernobyl, que es como testimonial y habla un poco sobre eso. Y, y claro, o sea, en este sentido, nuevamente, pues como que incluso si es que pensamos el arte como, o sea, la fotografía como arte, meramente, mm, o como que sigue siendo también sigue siendo también un documento histórico, porque el arte está cruzado por todas estas dimensiones sociales, inevitablemente. Mm, ah, sí, mira, mientras estamos, o se está hablando de fotografía, se me vino a la mente una conversación que tuve con Luis Costa, que fue profesor de la Universidad Católica y uno de los primeros que trabajó en el UCB Televisión, cuando existía el UCB Televisión como primer canal universitario y como primer canal de televisión en Chile, con muchas imágenes. Y hablábamos sobre la fotografía en los psiquiátricos a principios del siglo XIX, de 1900, a principios de 1900, cuando se analizaban los cráneos de los pacientes psiquiátricos, en los psiquiátricos, y se le colocaban estos fierros, no sé si han visto estas imágenes que tienen como un armazón en la cabeza de fierro, si bien parecido a lo que sale en la película Saw, El juego del miedo, cosas así, con estos fierros que se atornillan y eran para medirle los cráneos, y todo eso se fotografiaba. Eh, cada proceso que hacían dentro de los estudios, dentro de la investigación psiquiátrica que estaban haciendo, fotografiaban al paciente. Eh, y la conversación venía a propósito de un libro, no sé si alguien lo conoce, que se lanzó hace poco, de Ramón Racar, un fotógrafo que está bien ligado a Quilpué, y que sacó un libro como de la locura en distintos manicomios del país, 4 me parece. No sé si son 4 manicomios que recorrió y sacó fotografía a los espacios y a las personas. Entonces, claro, pues, venía esta discusión sobre el arte el arte o lo que hacían los psiquiatras a principios de 1900 cuando sacaban fotos, no para exhibirlas, sino para el estudio y la comprensión, porque tenían una teoría que tenía que ver que la composición del cráneo afectaba psiquiátricamente a los pacientes. Pero cuando se saca una fotografía en un espacio para exhibirlo como arte, como obra de arte, como lo hace Ramón Racar, que las fotos son espectaculares, maneja muy bien todos los temas que tienen que ver con la luz, los claroscuros, los grises, no sé. Es un muy buen libro, que se los recomiendo que lo puedan ver, está por ahí, aquí en Quilpué. Claro, uno llega a la conclusión de que sí, que una fotografía, por sobre ser arte o no arte, es un documento histórico. Un documento histórico que está dentro de un contexto también. ¿Ya? Y ahí están las intenciones de ese documento, de esa fotografía. ¿Ya? Y que, claro, pues tienen este componente que es
un contexto donde el investigador tiene que tratar de conocerlo para poder interpretar, y ojo, y interpretar desde ahora, porque cuando uno busca dar una respuesta a una pregunta de investigación, por ahí Foucault lo decía, la realidad, hoy en día, la realidad y la verdad es la interpretación de la interpretación de la interpretación de los hechos. O sea, ni siquiera es la primera interpretación del hecho, sino es la interpretación de la interpretación y ojalá que se vaya repitiendo muchas veces porque ahí queda esto establecido como verdad histórica, como verdad o como realidad histórica. Distinto a lo que pasaba con la investigación y la historiografía tradicional, pues, donde la verdad venía de Dios o la verdad venía de, no sé, del rey y lo que decía el rey tenía que hacerse. O era como la verdad absoluta. Claro, ahora no, y la fotografía tiene que ver con eso también, porque una fotografía, mostrar una fotografía sin entender el contexto, claro, pues a lo mejor nadie la comprendería, a lo mejor no la comprendería, pero sí como documento histórico inserto en un contexto tiene harto que decir la fotografía, mucho, mucho. De esto les voy a contar una experiencia personal. Eh, Hace rato que comencé el estudio de la historia de Quilpué, desde la llegada de los españoles hasta nuestros días, una historia social, eh, y hay imágenes relatadas, imágenes, no imágenes como fotografías ni dibujos, sino esta imagen que uno se crea en la cabeza a partir de los relatos, y hay una imagen súper potente, que uno diría, churra, podríamos recrear como fotografía esa imagen, porque no existe, ¿ya? Entonces, esta imagen tiene que ver que cuando Diego de Almagro se va de Chile, se lleva a los esclavos, se lleva a los negros, a los indios, perdón, a los indígenas, se los lleva amarrados, ya con cadenas, y se devuelve a Perú con muchos indígenas, el 35% de la población indígena entre 15 y 35 años del Valle Central. Entonces, es una imagen súper potente porque las crónicas de los personajes que iban con él decían, iban graficando cómo lo llevaban, cómo mataban a los indígenas en el camino, que si uno se moría le cortaban los brazos para no abrir las cadenas, por ejemplo, y son imágenes potentes que no existen retratos, no existen fotografías, que llegan a ser impactantes. Entonces, cuando uno ve las fotografías, por ejemplo, de la realidad social, no sé, pues esta niña que va corriendo desnuda en un ataque, no sé si, o cuando está en un niño africano y arriba están los buitres, que son las imágenes. fotografías del bombardeo, o sea, en, No de me la recuerdo, mundial. que son como las, claro, o esta última imagen, esta última fotografía de este niño sirio en las costas de las playas europeas muerto, que son imágenes súper potentes, pero que pero que están dentro de un contexto. Y ese contexto, el que uno como investigador, más allá de que uno tenga esa sensibilidad social y repudie estos hechos que están detrás de, 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 de este niño que estaba muerto. Eh, pero uno como investigador, claro, pues tiene que comprender, entender el contexto para poder llegar a interpretar la imagen como documento. Y ahí es donde uno tiene que empezar a, no sé, a insertarse, a crear hipótesis, a responderse preguntas a partir de la fotografía. Claro. Y bueno, eso eso igual es como un ejercicio que podemos hacer y que debemos hacer, porque claro, ya sabemos
que en el fondo la fotografía ya está como validada como documento, o sea, a partir, podemos entenderla dentro como de esta revolución documental. Y las autoras, en este caso, sintetizan o creo yo que abordan bastante bien el cómo validar la fotografía en tanto fuente histórica. Y esto, primero, en su condición de objeto material, porque es testimonio de una época, o sea, todo aquello que rodea al individuo ha sido fotografiado, ya sea por fotógrafos profesionales o aficionados. Pertenece no sé, pues, a la historia del arte, o como decís tú, estas fotos como de los psiquiátricos pertenecen a la historia de la ciencia. Las primeras imágenes que se hicieron, y aquí ya me sale, que eran, no sé, pues, por ejemplo, bueno, y aquí me voy, no sé, por ejemplo, de la fotografía, la imagen en movimiento, las primeras imágenes que habían eran imágenes de fábricas, imágenes de gente trabajando, o sea, en el fondo se quiere dar testimonio de ciertos como elementos cruciales de una época. Otra cosa también importante para poder considerar la fotografía una fuente histórica es el uso generalizado que tiene o sea, pensemos el uso generalizado que empieza a tener desde el siglo XIX y ya hoy por hoy. O sea, todos tenemos celulares con cámara. Muchos de nosotros tenemos Instagram. Estamos generando, somos una de las generaciones que más ha tenido la posibilidad de generar imágenes y generar contenido iconográfico. Entonces, eso ya nos habla de que es un fenómeno social y como fenómeno social ha sido utilizado a lo largo de la historia para el registro de ritos de paso, como el matrimonio, el nacimiento, la muerte. Y bueno, puse una foto de estos angelitos, me imagino que conocen esta tradición del campo chileno, que era vestir a las niñas como angelitos después de morir, y les sacaban fotos, y los dejaban varios días, la gente les iba a ver. Hay una película muy bonita que se llama El largo viaje, se las recomiendo si que no la han visto, sobre este tema. Qué linda esa película, weón. Es muy buena. Está no en Vimeo, hay una página de cine chileno que se puede ver en forma gratuita. En Onda Está en, Media. Mm, está en es YouTube también. Es maravillosa. Sí. Sí, pero Es es marav- que en la de YouTube no está tan buena calidad. No, no, no está en esa plataforma. En Ese que Onda, está. en Onda Media está súper buena. Claro, sí. Mm. El viaje del niño y todo, hermosa. Genial, súper recomendada. Aparte que Oye, es una joya disculpa, del cine chileno. oye, disculpa, me tengo que retirar. Que sí, sí, que tengo cosas que hacer. Churra, quería solamente despedirme y retomar un poquito lo que habías dicho tú con esto del Instagram y la generación actual, que a través del celular uno puede sacar miles de imágenes espontáneas, puede recrear el mundo, los hechos que están ocurriendo de manera instantánea. eh, y no sé, a lo mejor alguna discusión que se está dando tiene que ver también con las técnicas, que el arte también tiene mucho que ver con la técnica. Y no sé si todos los que sacamos fotos con el celular estaremos haciendo arte de la fotografía.
no sé, no creo. Pero es una discusión y yo creo que sí es toda imagen que se está sacando actual es material histórico. Sí, Así po. que eso. ¿Mm? Sí, Eso po. y me despido, que estén muy bien y hasta la próxima. Pucha, Lucho, yo recién me uní, pero gracias por haberte unido y bacán tu Oigan, aporte. y vean los boletines. Sí, po. No, Sí. y eso vacío, sí, ahora al final de la sesión vamos a empezar a ver cómo digitalizarlo. Eh, Una sesión de Ya pues, digitalización. un abrazo, que estén bien. Abrazo, que estés bien, tú también. Gracias por Chao, unir. Bueno, sobre este tema, lo que decía el Luis del tema de la técnica, yo creo que igual está como unido a la reflexión que había hecho la Steffi al comienzo, pues, de que, claro, o sea, la gente hace fotos y en el fondo la historia juzgará, o la sociedad juzgará, o la gente juzgará, o los artistas hacen obras, la gente juzgará como si esas obras en algún momento como son arte o no arte, independiente con el tema de la técnica, yo no sé. O también depende como de la intención, pues, o sea, de repente uno saca miles de fotos, o no sé, pues no sé si les ha pasado que de repente vaya a un lugar eh, y lo pasáis tan bien que no sacáis nada, pues, no sacáis ni una foto, no te acordáis de registrar. ¿Ya? Pero cuando vais con la intención de registrar, no sé, pues yo siento que, por ejemplo, yo saco pésimas fotos, pero es como prepararte para el acto de un registro. ¿Sí? Creo eso, pues, y sea como, o sea, más allá de que sea artístico, bien enfocado y no sé qué, es como una intención de registro y que es válido, po, porque, porque como decía Luis, y también me acuerdo de una cosa que leí hace tiempo, por ejemplo, de Baudelaire, que decía que la moda era como una, ¿cómo decirlo? Era como una forma de leer la historia de la gente, de la historia, la forma en cómo se vestían las personas. ¿Sí? Entonces era como algo tan superficial que puede ser la vestimenta, te dice cómo, algo te dice de cómo era la época. ¿Sí? Y las fotos que sacas, el encuadre, lo que ves, por qué ves eso y no ves otra cosa, también dice cosas de, de la mirada de la época, digamos. Sí, yo en ese sentido creo eh, que claro, está todo el tema como de la intención es lo que hace que algo, como Eh, está el tema del medio, está el tema de la intención, como que tu medio Mariana, puede ser sacar fotos por Instagram, pero mientras Alejandro, tengas la intención de que sea como un arte, claro, se puede transformar en tu obra. O sea, Alejandro puede hablar, parece, Alejandro. sí, es que, bueno, cuando hablamos de intención, tampoco es como, muchas veces no es una intención como, por así decirlo, consciente de que, por qué estamos poniendo atención a esto o no. O sea, si nos preguntamos, las personas de hace 50 años, 60 años, fotografiaban lo mismo que ahora estamos fotografiando. Y en ese sentido, me recuerda a un historiador de las imágenes que se llama Iván Gaskell, que él decía que a través de las imágenes podíamos recuperar el ojo de una época. ¿Por qué? Porque él decía que cada época tiene una manera de ver culturalmente específica, ¿ya? O sea, tal vez las personas en los años 30, en los años 40, estaban fotografiando otras cosas, porque su intención, consciente o no, de fotografiar o tomar imágenes estaba mediada por un momento cultural, social específico, distinto.
al que estamos viviendo ahora. Entonces, por ejemplo, de la fotografía como un documento histórico, no solamente podemos rescatar lo que es la imagen en sí, sino que hay todo este entramado social, cultural, que envuelve también a quien tomó la imagen, ¿ya? Para construir, ¿ya? O reconstruir, ¿ya? El contexto en el que fue hecha y también tal vez responder a las preguntas de por qué se sacó esa fotografía, o plantearnos la pregunta. Eso. Sí, es súper importante bueno, y se engarza nuevamente con esto del imaginario, po. O sea, de toda época tiene ciertos imaginarios y retrata ciertas cosas y hay ciertos como tópicos que van a ser más relevantes. Eh, y, Y en ay, ese, y me encanta lo que dice la Estefanía, de que las fotos de los cumpleaños de ahora tienen el mismo encuadre de las mesas retratadas en el Renacimiento. Nunca Eh, se y puede ocurrir una puesta en escena. Pensaba que las fotos eran montajes como ahora también, claro. Hay formas de hacer que se heredan, po. También hay formas de hacer que cambian. A mí me gustaría como mucho, si es que no sé, pues lográramos como encontrar fotos de gente en el cerro y puede como ver si la forma en la que se fotografían en el cerro es distinta. Y lo más probable es que sí, po. O no lo sabemos. claro, pues que ahí está como el trabajo que habría que hacer. O sea, cuáles son las diferencias tal vez en cómo se fotografiaba y qué. Que Oye, ¿tú claro, esa respuesta. ¿Mm? tienes este texto de Gaskell por ahí? Es que está en el libro Formas de hacer historia de... De Peter Burke. Claro, Ah, no me acordaba. está ahí. Ya. Sí, igual, bueno, ese lo subí. ¿Verdad? Así que voy a revisar ese, Sí, ese. es que eh, yo como que giro en torno como al tema de las imágenes porque trabajo, como en los trabajos históricos, trabajo mucho con lo que es el cine. Entonces Ujú. como que estoy bien envuelto en lo que es la historia del cine y también tiene mucho de lo que es historia de imágenes, fotografía, está como todo muy ligado. Y todo ligado. Bien. Entonces, la fotografía evoca, bueno, y otro de los otros dos fundamentos o sea, bajo, bajo los cuales estas investigadoras fundamentan el valor como documental de la imagen fotográfica, es que la fotografía evoca y preserva, trae al presente, es un excelente disparador de memoria. O sea, y esto es muy importante a la hora de considerar su vínculo con la historia local. O sea, eh, si, si una aúna el trabajo de la fotografía más el testimonio oral, puede generar insumos para el levantamiento de historia local súper pertinentes, súper acuciosos y súper implicados. Y es por ello que ellas después como que sostienen esto como metodología, que después lo vamos a ver. Y las fotografías como artefactos materiales que no solo provocan recuerdos, sino que pueden ser designados o dignos de sostener la memoria y la identidad de una comunidad. Y bueno, aquí quise poner esta foto que ya me imagino que todos hemos visto muchísimas veces, que es esta foto que tomó Susan Hidalgo para subirla a Instagram. Susan Hidalgo, que creo que es una actriz, no sé,
Yo no lo conocía hasta antes de su imagen. Y hoy día me puse a leer un poco y claro, como que esta imagen ya dio vuelta al mundo, o sea, esta tipa la entrevistaron como hasta de la BBC. Y claro, yo creo que es una imagen súper rica, porque en el fondo yo lo pienso desde mi propia memoria personal y pienso en mí y qué estaba haciendo yo el 25 de octubre del 2019, en, en dónde estaba dentro de esa marcha. Eh, pero alguien, no sé, los historiadores de historia reciente o los historiadores del futuro van a poder hacerse como con esta imagen un panorama riquísimo de la diversidad del movimiento del movimiento social y del estallido social del 2019, po. O sea, y es cosa de mirar, no sé, las banderas que hay, po. O sea, bandera chilena, bandera del Gualmapu, bandera del Colo, eh, como un montón de gente súper diverso que confluyen en una misma imagen, arriba del caballo de Baquedano, o sea, una imagen así como muy cargada de muchos, tienen muchas capas, siento yo. Bueno, sin contar aparte este fondo en llamas increíble, con ese atardecer, eh, y el humo, no sé qué les evoca a ustedes, como que piensan como del devenir que pueda tener esta imagen. Ahí está sonando un pitido súper incómodo por acá, no sé si lo escuchan. Ahí paró. ¿Se escucha? Sí, yo escucho al menos. Ay. Ah, bueno, yo pensaba como cuando estaba como seleccionando como fotos para poner como en esta presentación, me acordé de esta imagen a la hora de hablar de esto de la imagen como testimonio y documento como de que, claro, o sea, esta imagen para mí es un súper buen referente de esta como de esta noción de disparador de memoria, porque en el fondo me recuerda a mí misma o me hace pensar a mí dónde estaba yo en octubre del 2019, pero pienso también para aquellas personas que se dediquen a hacer, no sé, un análisis histórico de los movimientos sociales en Chile en el futuro y quieran como analizar la estructura o los agentes participantes dentro de la revuelta social, va a ser como súper interesante una imagen de este tipo, por la confluencia, digo yo, como de símbolos. Entonces, me pareció como un súper buen ejemplo. Voy a cerrar aquí la ventana. Bien. Pero bueno, ya nos queda entonces más o menos claro que efectivamente las fotografías ya
por todos estos argumentos que discutimos y en los que estamos como bastante de acuerdo al parecer, pueden ser y deben ser considerados también documentos históricos. Ahora tenemos otro de los ejes principales del texto, que va a ser el tema de la fotointerpretación. O sea, sabemos que la fotografía es una representación plana de un escenario tridimensional que generalmente resulta ser un recorte de una realidad mayor. Es un lenguaje simbólico, no escrito, sino que es visual, por lo tanto requiere de una interpretación que es inherente a la sensibilidad del investigador. Y aquí entonces la clave va a estar en cómo nosotros elaboramos un marco adecuado de interpretación, o sea, cómo escribimos historia a través de la fotografía. Y lo primero que tendríamos que hacer, en este caso, sería lograr identificar tres aspectos fundamentales que nos van a entregar un contexto general. O sea, el asunto, cuál es la cuestión o el objeto, si es que es un paisaje, un retrato familiar, individual, etc. ¿Quién es el fotógrafo, fotógrafa, fotógrafe? ¿Quién tomó esta fotografía? Y los materiales y las técnicas. ¿Por qué? Porque en el fondo identificar el tipo de equipo, los materiales y las técnicas también nos permiten contextualizar la imagen en un marco como histórico. Sabemos que hay, no sé, soportes que hoy por hoy ya no existen. Por ejemplo, las placas de vidrio, las fotos en diapositivas. Muy poca gente saca fotografía análoga. Ojalá se pudiera sacar más foto análoga, pero es tan caro revelar y comprar rollos. Han subido muchísimo de precio en el último tiempo, todos esos insumos. Entonces, claro, o sea, esta es como una primera como relación, por así decirlo, que las autoras plantean como relevante en base a lo que dice Cosoy. Pero por otra parte, y aquí viene, yo creo que lo que es fundamental es el tema del relato oral. Porque en el fondo, si yo tengo una imagen abstracta, solamente una imagen, claro, me puedo fijar en algunos detalles, como la ropa con la que están vestidos, eso me puede dar como información de quizás, no sé, cierto capital económico, de cierta procedencia cultural, de cierta, no sé, de ciertos aspectos identitarios, pero hay a veces elementos que yo no podría identificar si no es gracias a que existe más información con respecto a la misma fotografía. Y es por eso que estas autoras relevan la importancia del relato oral a la hora de la interpretación. Y yo creo que esa es como una de las riquezas como de este texto, porque en el fondo también nos permite como un poco vincularlo a las discusiones que tuvimos como la sesión anterior, o sea, de lo importante que es a la hora de realizar trabajos de historia local, poder intentar vincular siempre como esta dimensión del testimonio oral de las comunidades. Porque claro, si en el fondo podemos identificar información básica, pero va a ser solo el relato oral el que va a poder alimentar este análisis interpretativo. Y así yo voy a poder ir más allá del plano como iconográfico y decir como esto es lo que hay en la foto,
al plano iconológico, que ya sería como entrar en un análisis más interpretativo, cualitativo o subjetivo. Por ejemplo, me acuerdo de la actividad que propuso Breno de ver y revisar una imagen que perteneciera como al álbum familiar y que Alejandro había presentado su foto. Y claro, o sea, si yo a priori soy una investigadora y me llega esa foto y yo no escucho como, o sea, veo una familia o un grupo como entre comillas familiar, eh, vestido como con ropa noventera, o sea, puedo hacer como mm, ciertas como estimaciones contextuales y puedo como categorizarla quizás en el eje fotografía familiar, ¿cachai? Pero en el fondo va a ser solo el relato oral, o sea, fue solo como el relato oral que nos proveyó en esa ocasión Alejandro, lo que nos permitió dar una riqueza cualitativa y subjetiva a esta imagen. Y yo por eso como que, y por eso me parece bien interesante como el giro que proponen estas autoras con respecto a la idea de realizar una ficha de modelo de registro fotográfico, que en el fondo que nos permita como identificar la fotografía y aparte poder tener en cuenta el testimonio oral que nos permite realizar observaciones que enriquecen la información que nos está entregando esta foto. Y es aquí que, bueno, yo quería como conversar con ustedes qué les parecía la posibilidad como de empezar a dialogar. Y esto obviamente no tiene por qué ser como un proyecto que hagamos ahora, pero puede ser como, o sea, la idea sería empezarlo como eh, ahora, pero se puede extender en el tiempo y idealmente ojalá después como que agarre como rienda propia, de empezar a generar como una especie como de archivo fotográfico del cerro, porque me he dado cuenta que una de las grandes falencias, y no sé si ustedes como han tenido la posibilidad, bueno, me imagino eh, bueno, al menos Alejandro, que sí, él comentó que trabaja como con el tema de cine y todo eso, ha tenido como la posibilidad de trabajar con registro fotográfico o de imagen. Siempre tenemos como la imagen sola, la imagen donde nos dan información de quiénes son los que están en la foto, quiénes son, o quién la sacó en base, no sé, al nombre del fotógrafo, que obviamente antes era como más fácil, ¿no? Bueno, en el siglo, no sé, XIX, cuando la gente iba como a estos estudios, o a principios del siglo XX la gente tenía que ir a estudios fotográficos, entonces claro, era fácil, entre comillas, como rastrear el autor, pero no sé, hoy por hoy, o, o sobre todo, no sé si hoy por hoy, porque claro, ahora igual la gente como que suele subir sus fotos a sus plataformas, etcétera, etcétera, entonces ahí hay como un tema con la autoría como que quizás ya va a cambiar, pero no sé, pues entre el periodo de los
de los 50, 60 hasta los años 2000. Hay muchas fotografías que van a ser anónimas a menos de que podamos lograr vincular la foto al testimonio. Entonces, por ahí, no sé, yo pensaba, si es que les interesaba a todos ustedes, empezar como a trabajar en un proyecto de archivo fotográfico del cerro, obviamente partiendo como desde el eje de encontrar fotos de la cruz, pero también ampliándolo como a la zona del sector norte de Quilpué, y que permita unar estas dos como estos dos elementos, o sea, que nos permita como aunar tanto la fotografía como el testimonio oral de quienes nos lleven estas fotos. ¿Qué les parece a ustedes como un proyecto elaborable? ¿Qué piensan al respecto? Sí, me tinca mucho. Lo veo súper ¿Sí? realizable. Sí. Eh, Con los vecinos se puede generar algo y se ahí se puede... escucha un poquito lejos, no sé si te puedes acercar un poquito más. ¿Dónde está mi teléfono? Ahí sí. Ahí, ahí. Que yo creo que coordinando con los vecinos se podría contar con el testimonio oral de las imágenes. Así que sería súper bueno. Sí. Súper realizable, encuentro. Sí, bueno, la otra vez, ¿se acuerdan que habíamos hablado como de hacer como estas como jornadas como de tarreo, escaneo colectivo? Sí. Y ya, yo estuve gestionando, po, y ya hablé con... Ahí, sí, se ve mejor. Bien. Hablé con... bueno, Estefanía dice que tiene un escáner, bacán. Okay. Hablé con Gustavo y le propuse esto y me dijo que sí, que ningún problema. Ya me conseguí también otro escáner, así que tendríamos hasta ahora 2 escáneres. Y había pensado que podíamos empezar la próxima semana. Yo, por ejemplo, y yo le comenté a Gustavo si podíamos como ir, y bueno, aparte que también hay como que digitalizar estas cosas que nos prestó Luis. Entonces la idea sería, los que quieran y puedan, como ir e instalarse, no sé, el día, hacer una convocatoria, no sé, sacar un afiche ahora así rápido, y estar, no sé, pues día miércoles y jueves, o no sé, pues sí, puede ser, o jueves y viernes de esta semana que viene, entre no sé, las 2 de la tarde o las 3 de la tarde y las 7 de la tarde recibiendo gente. Sí, sí, súper. Nosotros Y tenemos disponibilidad. Y hacerlo varias veces. ¿En dónde? En la Junta de Vecinos, que es la Junta de Vecinos del Retiro, donde nos juntamos. Ya, pues, bacán. Estamos todos cerquitas. Sí. Ya, buena. Entonces, voy a hacer la convocatoria, pues, para que salga ahora el fin de semana.
Y ahí la compartimos y bueno, los que están, no sé si yo conversé con el Cristian y él me dijo que podía ir así y hacer como puerta a puerta y avisarle como a los vecinos, po. Entonces, como que podemos tener esta como dimensión online, a ver si llega como gente online con sus fotos del cerro. Y paralelamente, no sé, pues ya que ustedes como que viven en el sector, si salen a comprar o si caminan ahí en la calle y ven gente, como comentarles, porque vamos a estar digitalizando fotos del cerro, tirarles como el rollo del proyecto, para que vayan, po, y irlo haciendo, ver cómo funciona. Sí, Mariana, hay un grupo de Facebook igual de los vecinos de Retiro. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Hay varios, hay uno, es de Retiro. Es de Retiro, algo así. Es de Retiro. Déjame buscarlo, porque estoy El varios grupos de Alejandro los tiene. Pero ahí hay harta gente activa, así que ahí también se puede poner una convocatoria. Ya, pues bacán, porque bueno, igual nuestro proyecto tiene un Facebook, por si no sabían. Para que lo sigan. Bueno, está el Instagram, el Facebook de la Junta de Vecinos del Retiro, se Sí, llama Junta de Vecinos Retiro, está uno que se llama El Retiro Informa, el Retiro informa. sí. Eh, déjame ver el otro. Ahí, bueno, lo que vayas encontrando lo subes como al WhatsApp Ya, para ir, para ir como posteando la convocatoria ahí también. Sí, porque por Instagram está como un poco difícil llegar como al público sub, o sea, sobre los 40 años, 50 años. sí, Sí. Así que hay que moverse como por la presencialidad, parece. Y la idea sería más o menos que hiciéramos algo así, como una ficha de modelo de registro fotográfico que involucraría escanear la foto, llenar estos campos, o sea, preguntarle a la persona, llenar estos campos, que en el fondo, bueno, ahí eh, depende de lo que nos llegue, eh, ver el soporte, y hacerles las preguntas pertinentes, po, como quién fue el fotógrafo, a qué familia pertenece, en qué parte de Retiro viven, quizá ese mismo día, no sé, ponernos de acuerdo como en el tipo de preguntas que nos interesa como hacer, cosa de más o menos tener como una grilla de preguntas similar. Sí. Vamos a anotar aquí. Lo que se nos ocurra, lo vamos a ir anotando. Claro. Podemos hacer una grilla como de preguntas similares y grabar ese testimonio. Entonces, después cuando subamos esto a la plataforma, que es la parte cuando subamos esto como a la página que tenemos que hacer, subimos la ficha, la foto y el testimonio como archivo de audio. Ahora, ¿cuál es el tema? Como WordPress no tiene, porque bueno, la Steffi no sé, no está desde el comienzo, entonces no se ha enterado quizás de todas las fases de este proyecto, pero la idea es que todo el material que nosotros estamos generando en esta investigación, que partió con el módulo de escritura creativa,
que ahora va en el módulo de investigación histórica, que bueno, antes tuvo el módulo de identificación y diagnóstico del estado de conservación de la cruz. Todo el material que estamos generando va a ir a dar en un WordPress, que va a ser una página web donde nosotros vamos a subir todo esto que estamos generando. Entonces la idea sería que por cada módulo generar como, por así decirlo, una pestaña dentro de la página. No sé cómo yo no cacho como de diseño web, así que no sabría cómo llamarle, pero un apartado dentro de la página, me imagino que eso debe tener un nombre en específico, que lleve esto. Entonces, no sé, pues, asociar cada imagen y cada ficha a un link en, no sé, pues, SoundCloud, porque bueno, aparte tenemos como el tope de que tienen que ser plataformas que sean de libre acceso. Entonces podemos, no sé, hacer vincular el WordPress al SoundCloud, y en el SoundCloud poner como testimonio de la fotografía número 1, y lo vamos subiendo, ¿cachai? Porque como no tenemos como financiamiento para pagar una nube, lamentablemente. Pero este puede ser un primer paso para después, no sé, postular, si es que alguien quiere como seguir en esto, como podemos después postular y hacer como un archivo ya más profesional. Hay formas de generar como... Ah, buena, bacán. Ya, pues, también es que sí, dentro de los módulos del proyecto hay un módulo, vamos a ver el tema del diseño web. Nosotros en el proyecto propusimos un WordPress, pero no sabemos si es que eso puede cambiar y si es que podemos usar otro tipo como de plataforma, porque por ahí también otros amigos me habían recomendado Hot Glue. Y Wix no la conozco. Nunca he hecho un sitio Wix. Así que ahí habría que ver, como ir comparando como quizás qué tipo de soporte web nos sirve más, y conversar. Ahí yo ya tendría como que ver como con la gente de Fondart si es que nos permiten como cambiar eso dentro del proyecto. Pero claro, como no tenemos como para pagar una nube donde podamos como subir todo de una, tenemos que anclar todo como hipervínculo, como dice la Estefanía. Así que, Napo, eso por ahora. Bueno, si es que nos llega gente con fotos, igual lleven ustedes sus propias fotos. Podemos grabar el testimonio del Alejandro quizás y dejarlo como primer modelo de ficha de registro fotográfico. Y también tenemos que digitalizar el material que nos prestó Luis. Así que si en una primera instancia no llega gente, filo. Podemos trabajar con el material que ya nos prestó Luis el otro día, que también hay que digitalizarlo y, y revisarlo. Me gustaría que pudiéramos como revisarlo entre todos y ver qué cosas nos pueden servir y qué no, porque igual son varias.
son varios documentos y son largos, o sea, hay como unos textos gigantes por digitalizar. Y también yo voy a llevar unos sobres de conservación que tuve que hacer para un ramo de conservación de fotografía. Y eso es como para conversar también un poco como del tema de la conservación fotográfica y cosas que como que nos puedan servir como para futuro. Y que a ustedes también particularmente les puedan servir. ¿Estarían de acuerdo si ponemos como, ya como en el afiche, pongo fechas el próximo jueves y el próximo viernes, entre las 2 y las 6 de la tarde, o entre las 3 y las 6? Sí, ¿Sí? sí, Igual no es necesario que vayan como los 2 días, podemos hacer 2 grupos. Eh, ya, bacán. Ya, y eso va a ser presencial. sí. Ya, entonces, próximo jueves y viernes. De 2 a 18. Y así nos queda así nos queda un ratito, bueno, pongámosle sí, de 15 horas a 18. Y así nos queda un ratito para descansar y después comienza el módulo de audiovisual. Así que, bacán. Yo voy a entonces trabajar en el afiche para sacarlo mañana. Voy a usar tu foto, Ale. Sí, sí, sí. Adelante. Ya, bacán. Sí. Y les voy a mandar también el afiche, po, para Ya. que lo puedan mover ahí con su gente, invitar personas. Eh, Steffi, ¿tú podrías llevar un escáner entonces? Yo me voy a conseguir otro, yo creo que con 2 igual estamos. Nosotros igual tenemos uno. Ya, pues, ya, llevemos 3. Sí. Sí, contesta. Ya, bacán. Ya pues, chiques, me alegro que les haya gustado la idea. Yo lo encuentro súper bacán porque hoy día quería y dije como, pero ¿cómo no va a haber ningún archivo? Porque me puse a buscar ya, archivo fotográfico, archivo oral, y en todas las instituciones los tienen por separado. Entonces, no sé, pues por ejemplo, el archivo en la Biblioteca Nacional tienen un archivo de la palabra y un archivo fotográfico. Y en muchos tienen archivo de la palabra y archivo fotográfico como instituciones como independientes, pero no hay ningún archivo que esté como trabajando como con las dos cosas como en simultáneo. Entonces, nada, como que pensé que igual es como interesante, que ya que estamos haciendo algo como, entre comillas, que no existe, porque en el fondo no hay ninguna investigación sobre el cerro, podemos inventar también un sistema como de documentación y de archivo igual particular, po, porque, porque no existe, no había ninguno, así como, es más, hay archivos que tú te metís como un archivo fotográfico y te remiten a el archivo de la palabra. Y no podís como consultarlo en la misma página. Así que, no, como que me pareció interesante verlo así. Y para grabar, por ejemplo, el audio, bueno, lo podemos hacer con el celu y yo igual tengo una Tascam, así que la puedo llevar ese día como para que grabemos, no sé, como mejor
calidad y todo eso. Ya, bacán. Súper práctico todo. Sí, porque empecemos como a ver cómo sale, po. Y si sale bien en esta ocasión, bacán. Igual yo le daría como intentaría darle varias oportunidades, porque no sé si va a llegar gente de buenas a primeras como para la primera vez, quizás puede que demore más tiempo en que empiecen a llegar más personas, eh, pero, pero intentémoslo, po. A ver qué pasa. Sí, quizás también sería bueno ponerlo en los Facebook de Quilpué, como Quilpué Sí, entero, porque hay mucha gente que iba desde los colegios, los liceos, los años 90, o de O que distintos vi- sectores que vivió de acá, que Quilpué, vivió en claro, Retiro y después se cambió. claro, que ya no vivían en Retiro. sí, pues hay varios grupos como de tus recuerdos de Quilpué y todo eso. Yo, por ejemplo, bueno, no sé si se han fijado, pero todas las convocatorias como más públicas las subo ahí también. Sí, Pero, pero sí, pues, eso hay que hacerlo. Y yo le dije al Cristian que le iba a como mandar el afiche para que lo imprimiera y lo pudiera como y lo pudiera como pegar quizás en algunas partes. Le voy a decir también al resto del equipo. ya, bacán, Sí, divertido, bacán. bacán, ojalá salga esto. Y aparte que si funciona, igual después ya se puede como ver la posibilidad de hacerlo como algo, un proyecto independiente y paralelo al tema de la cruz, po. Sí, Y me imagino que es algo con lo que todos podemos como vernos beneficiados. sí. Oye, entre paréntesis, ¿Mm? que con la Laura hemos estado intrusiando el diario La Unión, como en los años 30, que justo el que está en la universidad, el que me conseguí, tiene un salto del año 34 al 40, ¿Ya? pero estábamos revisando el otro día el año 34, que es como hasta donde llega la década del 30, y en la sección de Quilpué salen como datos de retiro. Por ejemplo, sale eh, cuando hacían llamados para que los propios vecinos fueran con su herramienta, por ejemplo, a arreglar la calle Berna con esta otra. Eh, Hablaban de los problemas de alumbrado de acá del retiro. Había como varias noticias del retiro propiamente tal. Mira, qué interesante. Todavía no encontramos nada de la cruz. Claro, nada de la cruz, pero del retiro sí. En el día, ¿cuál es el salto que tenés tú del diario La Unión? Del 34 al 40. Sí, al 40. Ya, voy a ver si están en la Biblioteca Nacional, Ya, pues. Bacán. porque claro, o sea, si no están allá, Sí, pues. deben Sí, yo estar. pensaba que estaba todo el año en la era del 30, pero no. Es como justo ese periodo de salto. Cuando aparece Y este es el diario La Unión. Sí, porque en todos los números del diario La Unión, como desde la década del 20 en adelante, empieza a aparecer Quilpué. Y es súper común que aparezca Retiro. Ya. De hecho, había como una agrupación que era como para el progreso del Retiro. Eso estaría. Sí, Ya. Eh, ya. Voy entonces. Voy a pedir una hora en la Biblioteca Nacional. ya, bacán. A ver a ver si sale, porque ahora volvieron a abrir. Igual se están demorando en atender. Sí, así tuve la suerte de que en la universidad lo tenían digitalizado.
Y justo lo digitalizaron por el tema de la pandemia igual, que muchos que iban a consultarlo y ya no se podía en realidad. Claro. Ya. Sí, igual, bueno, si es que si alguien como que tiene tiempo de revisar, de ir a ver, no sé, pues si este mismo diario está en la Severín, también puede ser. Sí. Pero nada, aquí en la Biblioteca Nacional tendría que estar, pues. Sí, tendría que estar completo ahí. Ya pues, chiques, entonces nos vemos el próximo jueves con nuestros escáneres y nuestra mejor disposición Ya, para el tarreo. tarde. Ya. Chao chicos, yo no podré estar, pero les deseo mucha suerte. Oh, y gracias. Gracias. Ya. Chai. Chao, que estén Chao, bien. que estén bien. Nos vemos. Cuídense. Bye. Gracias por la clase. De nada, gracias a ustedes por asistir.